Dios le bendiga a todos y quería invitarlos a leer el Salmo 119 desde el versículo 25. El salmista dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Qué precioso pasaje de la palabra de Dios. Y quería comenzar con una pequeña historia. Hace muchísimos años atrás, yo tendría alrededor de 8 años, me habían invitado a un campamento y le pedí a mi mamá que me comprara una Biblia para ese campamento. Nosotros no teníamos Biblia en nuestra casa. Entonces mi mamá fue, me compró una Biblia y yo quería conocer todas esas historias maravillosas de la Biblia. Entonces fuimos, compramos una Biblia y a la noche, cuando llegué a mi casa y ya estaba preparado para la otra mañana irme de campamento, agarré la Biblia, me acosté y no me podía dormir. Me acuerdo que me tapé con la sábana y con una linternita empecé a leer esas maravillosas historias de la palabra de Dios. Recuerdo que buscaba dónde era el tema de Jonás o los milagros de Jesús y me pasé horas con la linternita maravillado por la palabra de Dios, por lo que la palabra de Dios es, ¿no? Y saben, hermanos, que esa maravilla que sentí aquel día luego se repitió muchas veces en mi vida. Cuando recién había creído en el Señor, una de las cosas que más me llamó la atención fue la palabra. Pero con el tiempo, a veces pasa que nos acostumbramos. Uno de los problemas que tenemos y que se citan mucho en estos videos es el acostumbramiento a las cosas buenas que Dios nos ha dado. Damos por sentado que tenemos la Biblia, que la podemos leer, que la tenemos en nuestra estantería, que la llevamos a la iglesia, que cuando vamos al culto se abre la Biblia y se predica, y damos por sentado que ahí está, que es la Biblia. La pregunta que te quiero hacer es: ¿cuánto hace que no te maravillas por la Biblia? No te estoy hablando de un versículo, de una predicación, te estoy hablando de cuánto hace que no te pusiste a pensar de lo maravilloso, de lo milagroso, de lo tremendo que es tener un libro que podemos abrir y que es completamente la palabra de Dios. Desde la primera vocal, la primera letra hasta la última letra, la palabra de Dios. Que Dios nos ha hablado, que Dios se ha comunicado con nosotros. ¿Te lo pusiste a pensar? Nos acostumbramos, la leemos, decimos otro día seguiré, sabemos que está ahí, pero no nos maravilla. Hermanos, la Biblia es Dios hablándonos, es Dios entablando un diálogo con nosotros, una relación. Él nos amó tanto que nos ha dado su palabra. Él se dio a conocer por medio de su palabra. Pero cuando vamos a ella, muchas veces nos olvidamos de esas cosas, de lo tremendo y maravilloso que es saber que Dios nos ha hablado, ¿no? Y tiene cosas para decirnos cada día de nuestra vida. Fíjense lo que dice el salmista, ¿no? Dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Hermanos, el polvo, o sea, nosotros no entendemos muchas veces que somos criaturas de Dios, hechas del polvo. El Señor nos hizo. Y ya entre criatura y creador ya es una relación extraña, ¿no? Sin embargo, Él decidió hablarnos. Pero hay algo más que todavía impedía esa relación, y es el pecado. Además de ser criaturas de Dios, hemos traicionado la confianza de Dios. Pero Dios, en medio de su palabra, allá en Génesis 3:15 ya nos había prometido que Él haría algo por nosotros, que enviaría a su Hijo a morir en la cruz del Calvario
por nosotros. Cuando entendemos estas cosas, cuando vamos a leer la palabra, solo nos queda maravillarnos, solo nos queda postrarnos y agradecerle al Señor por todo lo que hizo por nosotros, porque podemos leer su palabra, porque podemos tener esa generosa revelación que Él ha dado, porque podemos sentir su ánimo, su fortaleza, cuando leemos los versículos y los capítulos de la palabra de Dios. Todo esto, debería humillarnos. Deberíamos hacer que vayamos humildemente a la palabra de Dios. Y acá estaría otra herramienta, otro escalón en el camino hacia el corazón de la Biblia. Humildad. Humildad. Cuando vamos a la Biblia, tenemos que ir con humildad. El salmista decía: vivifícame, dame vida según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. El salmista estaba maravillado. El salmista solo podía responder de manera humilde y decir: Señor, gracias porque me has hablado, porque me has enseñado, porque me has respondido por medio de tu palabra. Él nos perdonó. Él no nos rechazó, siendo pecadores. Él abrió sus brazos por medio de los méritos de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, hermanas, hemos pasado un tiempo meditando sobre la oración. Ahora sumamos una virtud más que tenemos que tener cuando vamos a la palabra, y es humildad. No olvidemos nunca, no dejemos de sorprendernos nunca por la maravilla de su palabra. Hoy, cuando vayas a leerla, agradecele a Dios. Agradecele a Dios. Porque ¿sabes qué? Estás abriendo un milagro. Dios te bendiga.